Es, bueno, quería activar la cámara a última hora, no sé qué pasó, un pequeño bloqueo ahí. Eh, yo voy a arrancar ya con las personas que ya están pues esperando desde hace unos minuticos. Para los que son nuevos, que apenas nos están digamos que conociendo qué es NASA de Colombia, cuánto tiempo lleva en el mercado y otros detalles, pues voy a arrancar por presentarme. Yo soy Edgar Marroquín. Soy electricista de profesión. Actualmente me desempeño como especialista en sistemas de calefacción solar en Colombia y manejo las operaciones de comercio exterior y los proyectos especiales, sobre todo en la línea térmica en Colombia. El, el, digamos que la intención o el tema principal de este webinar son los calentadores solares y quiero pues ponerlo como sobre todo en el negocio de calentadores solares en Colombia. Es un negocio que está en crecimiento y que al día de hoy pues nosotros somos una de las compañías que traemos calentadores al país, lo cual nos ha abierto bastantes puertas con otras empresas y vamos adelante con este negocio pues para llamar o traer más gente, más empresas que hagan parte del mismo negocio. Antes de eso, no hay más que decirles. Ahora sí voy a arrancar por hablarles sobre el agua caliente. En este caso, nuestro tema o nuestro negocio viene a ser finalmente el agua caliente y quiero pues tenerlo como un concepto básico y hablarles. El agua caliente realmente en la vida de los humanos ha sido un aspecto esencial. Desde la antigüedad la gente ya buscaba calentar agua para bañarse y para otros usos en sus viviendas. Al principio lo hacían con baldes sobre fogatas o tenían algunos fogones en la casa y a la hora de cocinar pues también tenían un ladito donde calentaban el agua con la que se iban a bañar. Es así que desde incluso tiempos antiguos, desde épocas romanas, cuando se construían baños cerca de las fuentes termales y se hacía traer el agua caliente de estas fuentes hacia las viviendas. En este tiempo, pues, esto era considerado finalmente como un lujo. No todo el mundo podía aspirar a tener una cisterna de agua caliente en su casa y pues se relegó a la clase alta. Empezando para hablar de agua caliente, pues continuando más bien, vendrían lo que son los elementos que con el tiempo se fueron ingeniando algunas personas para hacer que el agua caliente pues se diera de manera más fácil. Como les mencionaba, en la antigüedad era todo un proceso calentar agua para poder pues bañarnos en la casa. Algunos en la época del 70, 80 que en Colombia alcanzamos a calentar agua en las estufas y llevábamos a los baños en unos baldes y allá se hacía pues la mezcla y se organizaba el baño. Es así que para la época más o menos del 68, 1868, se hicieron los primeros o se patentaron los primeros calentadores de agua de tipo instantáneo, es decir, que trabajaban prácticamente al paso. Estos sus primeros nombres eran Heiser y los hacían operar con gas. Más adelante, como 30 años más adelante, 20 y algo de años más adelante, se mejoraron estas versiones y pues se corrigieron algunos problemas de seguridad que se presentaban. Imagínense en estos sótanos de estas viviendas todo el andamiaje que se tenía que hacer para poder llevar a un proceso de calentar agua en altos volúmenes. Entonces esto generaba pues intoxicación de las personas, generaba quemaduras, generaba una cantidad de problemas que no lo hacía digamos que el proceso no era muy fácil y los elementos que existían hasta esa época no eran muy confiables para ninguno. Entonces, como les mencionaba, 20 años más adelante, se vino a generar una versión o a producir una versión ya actualizada que se vino a denominar como el primer calentador de agua para el hogar. Este ya se pudo comercializar en masa y ya hubo varias compañías que vieron el modelo y quisieron adoptarlo. Eso no fue tan sencillo, pero
el señor Ruth, quien fue el que desarrolló esta versión, tuvo sus asociaciones con una industria de la zona y empezó a producir en masa este producto y ya lo empezaron a ofrecer a los hogares. Estas producciones de calentadores, esto es un pequeño resumen como para que vean el negocio del agua caliente, qué tan importante es y qué tan antiguo es. Estamos hablando de casi 150 años atrás y si lo revisamos con más detalle vamos a encontrar que hay calentadores diseñados desde antes de esas épocas, aunque no eran comunes y conocidos. Cuando se presentó la Segunda Guerra Mundial, perdón, toda la industria que estaba, en este caso en Estados Unidos, que eran los que estaban produciendo los calentadores en masa, pues se tornaron, como muchas industrias, se tornaron a producir pues elementos para la Segunda Guerra Mundial y eso pues paralizó la producción. Pero una vez que fue terminada el conflicto, se retornó a la producción de calentadores, pero esta vez ya, digamos que la ingeniería que se reunió para ese momento favoreció que después de la Segunda Guerra Mundial las empresas ya tuvieran ideas más claras y máquinas mucho más preparadas para hacer estos calentadores y se masificó el uso y se volvió como un equipo de primera necesidad en todos los hogares. Con esto pues se da origen a lo que son los calentadores de agua de almacenamiento, que son los tanques que pues si cualquiera mira 30 años atrás en sus viviendas, el calentador que teníamos era un calentador de acumulación, era un tanque y a partir de eso pues se vino ya en los 90 modificando incluso a los de paso. Pero esos calentadores de agua de almacenamiento surgieron a través de la solicitud de los hogares, empezó a haber mucha demanda y se vio la necesidad de crear un tanque para almacenar el agua y que no fuera un equipo que pasara el agua simplemente de calentamiento instantáneo. Los calentadores solares realmente vienen como un desarrollo de las tecnologías que ya existían de gas y la eléctrica y se presentaron pues las opciones de calentadores solares que ya existían también para la época de los 90, pero que fue precisamente en el 90 el auge de estos calentadores ya solares, donde empezaron a considerarse opciones alternativas a lo que era la calefacción con gas o con electricidad. Entonces, pues terminando este pequeña introducción, este pequeño resumen, venimos a mirar lo que es hoy día el mundo moderno. Ya quien no cuenta con un calentador en su casa, incluso en climas calientes se tiene ya calentadores en las viviendas, pues porque los niños, porque los abuelos o porque todo el mundo prefiere agua caliente. Si vamos a mirar en zonas como las comunidades en Europa, todo el mundo utiliza el agua caliente para sus duchas, para su casa, para las cocinas. En Estados Unidos las viviendas todas tienen el agua caliente habilitada tanto para la cocina como para la zona de lavandería, adicionalmente a la de las duchas, que es la que en un principio pues se consideraba. Terminando esto, entonces ya cierro como el asunto del agua caliente, de la historia del agua caliente y empiezo a mirar ya puntualmente en Colombia lo que viene a ser el, el uso de los calentadores solares como un negocio para las personas que estamos pues interesadas en los que ya trabajamos con energía solar, queremos implementar este producto en nuestras empresas y los que van a ingresar al negocio a partir de este momento para hacer venta de estos equipos. Ustedes en pantalla pueden mirar un pequeño mapa que es como la clasificación de los climas en Colombia y si ustedes se fijan en las zonas que aparecen en verde y azul, pues estas son las zonas que los climas son más bajos, son regularmente la zona andina que está en unas altitudes pues diferentes al resto del país y es allí donde se concentran los climas más fríos y templados. La demás zona que se ve como en naranja y amarillo oscuro son zonas que son calientes, por tanto uno diría que no es un panorama de negocio para la calefacción, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que sí. El siguiente mapa que les voy a poner es un mapa de densidad poblacional en Colombia. Si ustedes revisan, pues van a encontrar en la zona más clara lo que son la parte de la Orinoquía, la Amazonía, y
hacia la zona costera, pues las partes como azules, y en el centro del país, las zonas más oscuras de azul oscuro, que serían como las más pobladas. Si ustedes miran, las zonas de azul oscuro representan eh, pues comunidades de más de 2 millones de habitantes. Las de azul claro representan entre 1 y 2 millones de habitantes. Y de ahí para abajo, pues están las zonas que incluso tienen menos de 200.000 habitantes, que son como las que les mencionaba, para la zona de la Orinoquía y la Amazonía. Con esos dos mapas, yo hago una pequeña comparativa aquí y quiero que revisen, fijen su mirada entre las zonas que atrás veíamos que eran las de climas fríos y templados y comúnmente vienen a ser asociadas con las zonas de mayor densidad poblacional en el país. Este mapa de densidad poblacional no es tan antiguo, es apenas de 2020, es una relación pues rápida que quiero que tengan, pero esto es para que se hagan la idea de la capacidad del negocio de la energía solar térmica en el país y las posibilidades que tenemos y las zonas de acción que podemos estar ya considerando para nuestro negocio. Entonces, si ustedes se fijan, si lo ponemos en términos de densidad poblacional, vienen a ser las zonas de más de entre 1 millón y 2 millones de habitantes por ciudad que tienen más posibilidades de requerir estos equipos. La alta demanda va a encontrarse precisamente en esas zonas, lo cual no dice o no excluye las zonas de la parte costera, que aunque son zonas muy calientes, pues está la comunidad hotelera del país y por temas de turismo, pues reciben una alta cantidad de extranjeros que todos dependen o utilizan el agua caliente obligatoria para sus duchas, para sus servicios sanitarios. Esto pues ya les va a decir que es una parte adicional que debemos considerar. Pero lo fuerte, por ejemplo, para el tema de calentadores solares para viviendas, se encuentra localizado precisamente en la parte andina, donde están las cordilleras y donde se tendría los climas más bajos, donde se tendría la necesidad obligatoria de pues, tener un calentador en la vivienda. Cerrando con esto ya esto es un abrebocas para que miren que el negocio sí tiene oportunidad y sí es un negocio que podamos llevar a, pues, a hacer que nuestras empresas lo vuelva un producto de su lista de negocios. Mm, quiero que vean, por ejemplo, el tipo de conector, los tipos de colectores que se utilizan. Estos son los colectores de baja presión o gravedad, conocidos como termosifón. Voy a hacer un resumen de todos, voy a presentarlos uno por uno, luego los resumimos y miramos los aspectos importantes. Voy a tratar que en esta parte no nos demoremos mucho para que puedan avanzar en la información. Si desean esta presentación, yo con todo gusto se las puedo hacer llegar a través de los asesores. Allá le van a ustedes a enviar el PDF para que lo tengan a la mano y si se les queda algún dato o si están anotando, pues no se preocupen que les voy a compartir la información en PDF. Entonces, retomando, vienen diferentes tipos de colectores en todo el mundo, ni siquiera es solamente en Colombia, es en todo el mundo que se utilizan. Y iniciamos por el colector más sencillo, que es el de baja presión o gravedad, que se conoce también como termosifón y utiliza calentadores de tubos al vacío, colectores de tubos al vacío. Estos, como se ven en la gráfica, pues alcanzan temperaturas hasta de 100 grados. Su proceso de calefacción es muy simple, trabaja con lo que se pues, decía aquí atrás en esta diapositiva, termosifón, y eso significa que la parte donde está almacenada el agua, que es este tanque redondo, va a dejar caer agua a través del tubo. En el interior del tubo se va a calentar y va a retornar a la parte superior del tanque. Eso es todo lo que uno pues debería saber de un calentador termosifón. No es más, no tiene cosas adicionales, no existe recirculación forzada a través de bombas, no se necesita nada más. Ese es el principio básico de funcionamiento y con eso es que podemos calentar agua. Importante de estos calentadores de tubos al vacío es su vida útil, son superiores a 20 años. El material del que está el colector, el captador es de borosilicato, que realmente es un vidrio, tiene una tasa de absorción bastante alta, es mayor al 93%. Y si ponemos, por ejemplo, un tubo de estos al sol,
puede llegar a alcanzar 250 grados en su interior. Al poner este tubo lleno de agua podemos encontrar un punto de ebullición en 2 horas y media. Aunque es vidrio, es un material que es bastante resistente, puede resistir y en sus pruebas pasa bolas de granizo de 25 milímetros que se dejan caer sobre el tubo a una altura de 1 metro. Tiene una presión baja, pues soporta bajas presiones, es decir, que no se le puede poner una conexión directa a acueducto porque pues se va a dañar el tubo. Estamos hablando de capacidades de medio kilogramo por centímetro cuadrado, eso es una presión muy baja para, para pues, someter un tubo de vidrio, no deberíamos ponerlo a más de esa presión. Vienen en dos presentaciones, una medida de 1,80 y una medida de 1,50, la más comercial es la de 1,80 y es la que nosotros ofrecemos en todo caso para los calentadores. Si llegan a necesitar para un soporte o algo un tubo más pequeño de 1500 milímetros, nosotros lo tenemos en bodega como parte de repuesto para que ustedes puedan hacer los mantenimientos de los clientes que ya tienen estos calentadores. La baja presión o los modelos de baja presión tienen unas características de máximo unas 20 libras. Aquí les decía en la anterior diapositiva que los tubos aguantan escasamente 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es una presión muy baja, es una presión de alrededor de 7 a 8 libras o PSI. Esto pues se pudo mejorar con este tanquecito que se ve arriba. Este tanquecito adapta el tanque para que pueda, o el calentador para que pueda soportar presiones hasta de 20 libras, que es un poco mayor y nos deja pues darle más dinamismo a las instalaciones, facilitarnos el montaje, pero realmente sigue siendo baja presión. Característica importante es pues su bajo costo y resultan ser los elementos más eficientes que hay para producción de agua caliente. Vienen en capacidades desde 100 hasta 300 litros y es fácil de determinar porque cada tubo se da para una producción de 10 litros diarios de agua caliente para duchas, es decir que si por ejemplo miramos uno de 200 va a tener 20 tubos. Un diagrama rápido de instalación, esto vuelvo y les digo, esta presentación se las voy a hacer llegar, pero ustedes pues si quieren revisarlo así, importante es que siempre van a tener que contar con un tanque elevado en la casa para poder alimentar este calentador y este tanque debe llevar una diferencia de altura con respecto al calentador para que pueda caer el agua por gravedad y con una presión suficiente para no averiar el equipo. Entre los accesorios que ustedes pueden necesitar para instalar un calentador de estos, y esto va, ojo, para los vendedores o para la parte de técnica que está metida en este webinar en estos momentos que ingresó, los materiales para el agua fría pues son el PVC común que se vende en las ferreterías. Todos los tanques tienen un acceso en media pulgada de diámetro, es decir que toda la plomería se va a conseguir para el agua fría. En el caso de los calentadores de gravedad se va a conseguir en media pulgada, y estos elementos pues no mencionárselos por encima, sería la tubería, las uniones universales, los registros de bola, los accesorios que son los machos, los tapones, bujes, tes y hembras o uniones hembra. Y pues lo acostumbrado para toda plomería, que es el limpiador y la soldadura. Para el agua caliente, diferente al agua fría, pues deben tener esta tubería. En la de agua fría se habla de tubería PVC y en el agua caliente debe ser tubería CPVC. Los mismos elementos del anterior, solo que aquí el diámetro ya de salida es de 3/4. Eso es todo lo que cambia. El de agua fría en los de gravedad es en media pulgada y en 3/4 el de agua caliente. Aquí hay una pequeña lista para que ustedes pues cuando compren un calentador, si quieren solicitar el paquete de plomería, pues se despacha algo así como lo que está aquí, o ustedes lo pueden conseguir en su ferretería de confianza, en su depósito de confianza. Está especificado para agua caliente y para agua fría y es muy probable que pues le sobren algunas piecitas, pero esto siempre se acostumbra cuando se va a hacer una instalación rural llevar de más piezas de más y que no nos vaya a faltar y a quedar una instalación a media marcha porque faltaron algunos accesorios. Un diagrama de instalación que se les deja para que ustedes tengan pues lo mismo que estaba ya visto en la imagen, aquí ya viene como más específico, se muestra cómo sería el diagrama de las tuberías y qué lleva el tanque por dentro. En los equipos de baja presión, la salida de agua caliente siempre se recomienda que lleve pues un registro, una unión universal, y este cheque no lo necesita, eso solo se presenta para algunos casos, por eso lo dejé como opcional.
Para las entradas de agua fría, pues siempre se recomienda el orden de instalación sea este. Aquí viene el agua fría en la parte del registro y luego va a ingresar al tanque. Para eso se pone una unión universal para poder hacerle mantenimiento al tanque. Es decir, que la unión universal va pegadita a la entrada del tanque asistente. La manera de instalar tubos de vacío, pues es en movimientos circulares, contrario a las manecillas del reloj y en el mismo sentido, van a estar ustedes girando el tubo para que pueda ingresar. Esto se debe lubricar ahí donde se señala la flecha azul. Conveniente instalar, por ejemplo, o aplicar con un spray agua con jabón o aplicar silicona en spray. Esto es un ejemplo de instalación de un equipo de baja presión. Así es como debería verse. ¿Qué tiene aquí de importante? Pues miren, la teja tiene roblones, se pone un perfil para que pueda distribuir el peso. Este exhausto que debe llegar a la altura del tanque, pues de donde se le conecta el agua fría. Aquí les mostraba yo el registro en esta parte y aquí está la unión universal muy pegada al tanque. Esto es una instalación recomendada para calentadores de baja presión. Aquí no se ve el tanque elevado, pero está aquí a un ladito y le da un poco más de altura que la que tiene el tanque asistente. El siguiente colector que se vende o que se comercializa es el de alta presión o presurizado. Así se puede, pues ustedes cuando hablen con su asesor de confianza le van a indicar con cualquiera de los dos nombres, lo van a referenciar o heat pipe, ¿sí? Sería un calentador de tubos al vacío muy similar al que estábamos viendo en las diapositivas anteriores, pero este ya presenta un capilar. Esto ya es la foto para explicarlo. El capilar es esta parte que se ve aquí en cobre en la imagen de la derecha. Las temperaturas que alcanza son similares a las temperaturas del anterior y pues por ser de alta presión podemos manejar presiones de entrada del agua fría hasta de 86 libras, lo cual nos hace muy fácil la instalación en viviendas donde tengan la entrada del agua directamente del acueducto o si cuentan con presurizadores en la vivienda o sistemas de hidroflow. Esto en el grafiquito pues pueden ver qué es lo que hace que se caliente el agua. Es este capilar que ustedes ven aquí de cobre. Aquí está mostrado por dentro. El capilar es un tubito que tiene adentro líquido. Ese líquido es calentado a través del vidrio de los colectores, de los tubos, y ese vidrio internamente en ese capilar se pone muy caliente, sube hasta la punta del capilar y transfiere el calor al agua que está dentro del tanque. Eso es todo lo que sucede. Aquí es una imagen un poquito más pues clara, cómo quedaría el capilar transmitiendo el calor al agua y otra característica importante es esta válvula de alivio que todos los calentadores de presión deben llevar. En resumen, un calentador, por ejemplo, de alta presión, pues lleva la válvula PT como les decía, así es como se ven ya físico. Aguantan 86 libras, vienen en capacidades igual que la anterior, de 100 a 300 litros, tienen un mayor costo que la anterior por utilizar cobre y porque segundo, por ser de alta presión, requiere una lámina más gruesa para almacenar el agua, es decir, que el tanque es más pesado, es más grueso. Eh, Cosas de saber en estos calentadores es que la presión del agua caliente, la presión de salida del agua caliente va a ser igual a la presión del agua fría, porque pues es el agua fría la que finalmente impulsa el agua caliente para llegar a las duchas. Un diagrama típico de instalación. Aquí ya lo único es que no existe el tanque elevado y lo demás es lo mismo. Su listado de materiales, es importante tener en cuenta que en los calentadores de presión o alta presión, las entradas y salidas son en 3/4 de pulgada, por eso ustedes van a ver aquí que la mayoría están en 3/4. Esto es como se pondría el orden de accesorios para conectar el equipo. Entonces en la entrada de agua fría pues tendríamos materiales en PVC hasta un cheque que debemos poner en todo caso. Siempre los calentadores de alta presión deben llevar cheque de entrada y después del cheque sí ya podemos poner en CPVC porque finalmente el contacto del agua va a estar de la que está almacenada y si está caliente va a llegar hasta el cheque que es donde se frenaría y ya no afectaría la tubería. Para la salida de agua caliente, pues tendría en el orden contrario un registro de bola CPVC o de agua caliente, una unión universal y un cheque de salida. Entonces, entre la entrada y la salida, siempre van a poner
cheques en los modelos de alta presión. Esto es una imagen de cómo quedaría el arreglo que se va a poner para ese calentador. Esta es la parte de fría. Aquí les hablaba del cheque y las conexiones aquí ya de ese PVC que van pegadas al tanque. Y aquí la de agua caliente. Aquí estaría el tanque arriba donde dice caliente y esta sería la salida hacia la casa. Un ejemplo de cómo se vería un calentador de alta presión instalado. Miren, aquí ya se ve, estas tejas pues un poco delgadas, delicadas, se hizo una estructura para no dejar caer pues, el calentador y que no afecte la estructura del techo. Capacidades, aquí en este cuadrito pues nos falta incluir una medida que ya empezamos a traer, que es la capacidad de 100 litros, presurizado, viene de 100, 150, 200 y 300. Estos modelos nosotros los mandamos a diseñar con más tubos que si fuera un calentador de gravedad. Es decir, yo les decía que a una razón de un tubo para 10 litros, aquí siempre mandamos a hacer con unos tubos extra porque queremos que dé una máxima eficiencia al calentador. Del tercer modelo de los calentadores que se comercializan en los mercados mundiales está el calentador de placa plana, que es un modelo como se ve en esta imagen. Esta foto es tomada de un calentador en la fábrica y estas son las plaquitas que parecen los paneles solares, solo que se utilizan para producir calor y no energía eléctrica. ¿Qué tienen de particulares? Pues yo las puedo volver o me acomodo a todas las características del anterior equipo, del de alta presión, y él me va a facilitar todo igualito, con la misma plomería, con las mismas capacidades de presión, con todo similar, y este viene en capacidades de 150 y 300 litros. Este calentador tiene pues una particularidad y es que las placas planas tienen una vida útil superior a los tubos de vacío. Sin embargo, la calefacción o el agua caliente en los calentadores de placa plana pues están pensadas y diseñadas exclusivamente, así cuando vienen con su tanque integrado, para hacer uso en viviendas, es decir, que alcancen temperaturas que necesitamos en la vivienda para siempre, pues para todos los días. Estoy hablando de temperaturas de 50 grados como mínimo. En los anteriores de tubos al vacío mirábamos que las temperaturas puedan alcanzar 70, 80, hasta 100 grados. En los de placa plana hablamos de llegar hasta 80 grados. En los modelos que vienen autosoportados con su propio tanque ahí. Y pues si son para utilizar en calentadores de vivienda para ducha, está perfectamente permitido en cualquier clima. No es que sean de menos capacidad para climas fríos, no. Hablamos que si llega, perdón, hablamos que si llega a presión, a temperaturas de 50 grados, pues eso es suficiente para bañarnos en la casa. Nosotros normalmente nos bañamos con temperaturas similares a 38 grados, que es nuestra temperatura corporal y es la que nos brinda confort. De ahí para abajo sentimos el agua fría y más arriba de eso ya empezamos a sentir que el agua es caliente. Entonces, indicaciones, pues utilizarlo con tanque elevado, con hidroneumático de fácil instalación. Esto es mucho más fácil que instalarlos de tubos al vacío porque vienen con conexiones ya de mangueras prefabricadas para que ustedes no tengan que hacer soldaduras en cobre para este modelo. Esta es una imagen de cómo viene la placa por dentro. Estamos viendo que tiene una carcasa o una caja, un sistema de aislamiento en poliuretano o en poliestireno, que es el que va a permitir que el calor, o no va a permitir que el calor salga de la caja, sino que se integre al tubo, a la tubería de cobre o a la parrilla que ustedes están viendo ahí que dice conductos en cobre. Así es como se ve en una imagen donde se integró el colector al tejado. Se quitaron algunas losas y se metió a nivel del tejado. Se ve muy interesante esa imagen. Esto es un diagrama de instalación. Así es como vienen la mayoría de equipos. Es el recorrido en rojo, sería el recorrido del agua que se va a calentar. Y la parte azul es por donde se le ingresaría donde pues estaría la parte de agua fría. Y la parte roja de arriba sería la de caliente. De arriba estaría el mezclador de la ducha. Como les indiqué, esto es para un sistema presurizado. Pues la imagen no se especifica que vaya hacia abajo el agua porque aquí se puede manejar incluso el calentador en el piso y teniendo las duchas en el tercer piso de la casa. Resumiendo, pues vuelvo y les digo, los de baja presión que se utilizan como o siempre instalaciones a gravedad,
y los calentadores de alta presión, que son los heat pipe, o en este caso el que acabé de enseñarles, el placa plana. Esta comparativa pues los hace muy rápidos de definir. En los de baja presión siempre requieren un tanque elevado, no puede conectarse directo al acueducto, debe quedar por debajo, el calentador debe quedar debajo del tanque que lo va a surtir para que pues, el agua lo llene rápido. No le podemos conectar hidroneumáticos a este equipo y si no va a empezar a botar el agua por los orificios. Su máxima presión está de 20 libras y como es la salida de agua caliente por gravedad, debe quedar sobre las duchas a una altura superior a las duchas. Tiene una particularidad, es que como el agua se calienta entre los tubos, si se llega a romper un tubo se desocupa todo el contenido del tanque. En los de alta presión, contrario a todo lo que les acabo de decir del de baja presión, se puede conectar directamente al acueducto en cualquier nivel, es decir, que puede quedar en un segundo piso y llevar agua a una ducha que esté en un tercer piso. Se puede conectar a sistemas de bombeo internos de la casa, tiene una capacidad de 86 libras y si se llega a romper un tubo, el calentador simplemente baja un poco la eficiencia, pero sigue produciendo agua caliente. Aquí hay una pequeña variación que se hizo de este calentador de placa plana, del último caso que miramos, y es que si ustedes miraban, el equipo siempre debería usarse así como estaba en el diagrama, estaba para uso con alta presión. Nosotros ya lo habilitamos, lo adaptamos para que se pueda utilizar en baja presión también. ¿Esto qué quiere decir para los instaladores y para las personas que se dedican a la venta de este producto? Es que es un sistema bastante pues, fácil de ofrecer, porque si de pronto el cliente, al momento de ustedes tomar la información para mirar el negocio que iban a hacer y él estaba explicando su producto, no fue muy claro o se le olvidó contar detalles o decir que la casa no tenía un tanque elevado, sino que se conectaba al acueducto, pues a usted se le va a volver un inconveniente si le llegó a vender un calentador de baja presión. Y si es caso contrario, pues no le va a llenar porque la presión es muy baja y no va a alcanzar a llenar el tanque de presión. Entonces hemos adaptado los calentadores de placa plana para que se puedan utilizar en redes de baja presión o en redes de alta presión. Esto es un punto muy útil para la parte comercial porque si tienen pues alguna duda con ese proyecto, ustedes pueden ofrecer sin problema este calentador que si llega a presentarse la necesidad de utilizar con redes de alta presión les va a servir o si llega a necesitarse conectar a redes de baja presión le va a servir. Entonces tenerlo en cuenta, este modelo está ya disponible aquí en bodega en Bogotá, en Cota, perdón, y lo pueden solicitar con sus asesores. Viene en adelante lo que son los equipos ya de alto volumen, hasta los anteriores que vimos, que vienen con su tanque ahí en la parte de la estructura ya integrado, se utilizarían para equipos de viviendas, así como este. Pero cuando ya el negocio sale de ser una vivienda por capacidad o incluso si es una vivienda que consume mucha agua caliente, pues tendríamos que pensar en modelos de más de 300 litros y ya pues nos queda bien complicado poner un peso de más de 300 kilos en la parte superior de nuestros techos, de nuestras cubiertas, porque si miramos cuánto pueden pesarnos 300 litros de agua, nos pesan 300 kilos más el peso del equipo como tal, puede llegar a ser 450 kilos. Y si es el caso de un almacenamiento de 500, pues estamos hablando de más de media tonelada y eso no se, pues no hay ningún ingeniero, arquitecto o maestro le va a recomendar que ponga semejante peso en las cubiertas. Entonces aparecen los calentadores de alto volumen que vienen en sistemas con serpentín y tienen una particularidad, es que son de recirculación forzada. Tienen que trabajar a partir de una mini bomba o un recirculador que hace mover el agua entre los colectores y el tanque y hace el proceso de calentamiento de esa manera. En los anteriores la calefacción se daba exclusivamente por termosifón, es decir, que no necesitaban movimiento pues, o forzar que el agua, forzar el movimiento del agua a través de las tuberías de los colectores hacia el tanque. En este caso sí necesitamos una pequeña estación de bombeo, es las que ustedes ven en esta imagen abajo, al pie de la bolita del tanque de expansión que hay ahí en rojo. Entonces todos los calentadores que vean así de esta manera separados van a, pues, a tener un sistema de circulación forzada
Ojo, es recirculación forzada entre el colector y el tanque, no es recirculación a través de la red de la casa. Eso ya es otro elemento que tiene, pero no se hace con la misma bomba que se está hablando de recircular, sino con una segunda bomba que también se les puede integrar a estos elementos. Me salté a decirles que entonces se ofrece para mayor a 500 litros. Perdón, yo tengo en bodega en estos momentos 300 litros hasta 1000 litros, 300, 500 y 1000 litros las capacidades de los tanques. Y lo importante es que funcionan con un serpentín, que es el que hace la transferencia del agua. Entonces, si necesitan, por ejemplo, en algún proceso industrial que el agua no vaya a los colectores, pues siempre va a estar almacenada en este tanque y va a pasar, la calefacción va a pasar es por transferencia o calefacción indirecta en el serpentín que tiene el tanque. Esta es la estación de bombeo que ustedes miraban allá en el gráfico. Este es un esquema de cómo se hace la recirculación. Entonces, tenemos el tanque, su serpentín, tenemos el campo de colectores en la parte superior. Esto que ustedes ven que dice T1, T2, T3 son sensores de temperatura que van conectados a esta estación que está aquí. Esto era la bolita roja que veían allá. Este equipo viene pues ya adaptado con su manómetro, válvula de seguridad, y traen un control de temperaturas integrado que también se puede utilizar o se les puede ofrecer Wi-Fi. Estos equipos pues ya en los últimos controles que hemos traído a Colombia ya tienen integrada el monitoreo Wi-Fi, y lo que les va a servir es para que ustedes vean en qué estado se encuentra el agua entre el tanque, en qué estado o en qué temperatura está el calentador arriba al colector, y no necesitan ir al lugar, sino que lo pueden hacer desde sus oficinas, o el instalador puede tener pues monitoreando una instalación que recién hizo, se va y queda atento a cómo está funcionando. Eso lo facilitaría la conexión Wi-Fi. Esto es un modelo, un ejemplo de instalación de ese calentador. Así es como se ve. Este es el tanque, estos son los colectores. Es una instalación, pues, esto es un hotel que se realizó en Boyacá, y así es como se vería finalmente la instalación con tubos. Estos colectores también se pueden reemplazar por placas planas, en el caso que pues se desee o se quiera. ¿Qué tiene de particular los tubos de vidrio frente al placa plana? El precio. Las placas son un poco más económicas en estos modelos. Continuando con los colectores, bueno, hasta aquí estamos migrando calentadores que ya son completos, sistemas completos con tanque, colectores, y si es con recirculación forzada, con su mini bomba. Aquí ya aparecen los colectores, que es como el mismo calentador, pero ya no contaría con un tanque de almacenamiento, sino que este es un elemento para producir calor, transmitírsela al agua y listo. Normalmente se utiliza pues para uso comercial. Su área de captación es de 10 metros cuadrados al menos y tiene 50 tubos, es decir que produce calor a una manera pues más rápida, y es pensado en instalaciones de alto consumo. Pensémoslo por ejemplo en hoteles, en universidades, clubes deportivos, perdón, o en piscinas o jacuzzis para spa, para uso de spa. Son capacidades superiores a 1000 litros, pues tienen una producción tan alta que para ponerlo en una vivienda para el uso de la casa, para la ducha, sería demasiado calor, entonces ya se vuelve un problema más bien en las viviendas. Esto es un modelo de tanque que nosotros fabricamos en Colombia para cuando se les ofrezca proyectos especiales de más de 1000 litros. Nosotros hacemos los tanques aquí, es decir que simplemente nos indican y nosotros vamos a fabricar el tanque a la medida. Si se necesita que sea bajo o alargado o acostado, nosotros tenemos esa facilidad de hacerlo para que quepa en los edificios a donde se va a instalar. Normalmente uno piensa en el proyecto, pero cuando va a mirar el tanque, no entra por las puertas, no pasa por una escalera, no hay lugar de llevarlo hasta el depósito o el cuarto de bombas. Entonces, siempre hay que considerar eso, y para eso hacemos la producción nacional cuando no tenemos esas facilidades. Este modelo es de un tanque instalado en una isla en Barú, para un proyecto de 2000 litros de agua caliente, y como les indicaba previamente, se dan cuenta que el negocio no solo se relega a los climas fríos y templados del país, sino que se utiliza en cualquier clima, y sobre todo imagínense el calor que hace en Islas del Rosario para llevar un calentador, pero pues
son lugares que tienen turismo y lo último que uno quiere cuando está de paseo es tener que bañarse con agua fría o meterse al, a la ducha después de un día de estar pues a la intemperie, recibiendo sol, recibiendo suciedad o metido entre el mar todo el día y quiere darse una ducha caliente para descansar su cuerpo, porque resulta que las vacaciones a veces nos cansan más que antes de irnos a pasear. En esos mismos colectores, pues ya acabamos de ver el colector de tubos en vidrio. Miremos que también en el negocio se pueden integrar los colectores plásticos, que son qué diferencias o qué diferencias tiene o por qué se ofrecería un colector plástico si este sería el mejor en producción de calor. Es porque esto, así como es de bueno para producir calor, también es bastante pesado y en ese caso hay cubiertas que no soportan esos pesos. Estos colectores de plástico tienen una eficiencia muy alta para llevar temperaturas hasta 40 grados. Eso es lo máximo que ellos pues debería uno esperar que calienten. Entonces, si son para usos como piscinas, por ejemplo, estaría bien utilizar estos colectores, pero para utilizarlos, por ejemplo, como captadores para los calentadores de ducha en las viviendas no sería recomendado. Por ejemplo, para captar agua caliente en alto volumen para hoteles no se recomienda porque al menos debería yo tener unos 50 grados almacenados para poderme bañar sin problema. Entonces, si es para utilizar como calentadores para piscinas, está perfecto, pero no para procesos más allá, a no ser que resulte un proceso industrial donde el agua se requiera a una temperatura de 32, 35 grados. Este elemento sería pues recomendado, tiene una rápida transferencia de calor al agua, quiere decir que lo exponemos a la radiación solar y en cuestión de minutos ya tiene el agua al extremo saliendo con un delta de al menos 8 o 10 grados. Entonces es bastante recomendado para esas temperaturas. ¿Qué se vende siempre con las calefacciones o qué deben tener ustedes como un producto? Porque yo les he hablado hasta el momento de producción de calor, calentadores, tanques, pero siempre debe haber el elemento que controle o que se encargue de hacer que el proceso funcione y son los diferenciales de temperatura o controladores de temperatura. Esto es un ejemplo de un controlador de temperaturas utilizado para piscinas y como les comentaba, pues ya viene adaptado o se diseña o se prepara para cada instalación, se le hace una integración para la bomba existente en la piscina, en la casa, que maneje el proceso de mantenimiento de la piscina. Entonces se deja un control de temperaturas que pueda funcionar manual o automático y solucionar el asunto. Estos colectores, pues esto es una manera como debería quedar instalado, es un diagrama típico de instalación. Aquí ven ustedes la bomba de la piscina, el filtrico que siempre tiene en la piscina y los colectores instalados en el mismo circuito, en la parte alta donde les dé el sol, y por aquí a la izquierda ven el controlador y los sensores que debe llevar. Esto es un ejemplo rápido de una calefacción.
Bueno, como ustedes ya pudieron ver en el video, ese es un ejemplo del funcionamiento, es algo muy didáctico para que ustedes puedan presentar a sus clientes. Ese video nosotros se lo podemos compartir cuando ustedes gusten. Eso les va a ayudar a que el cliente entienda el proceso que se les va a hacer en la casa y cómo funciona. Este videito pues es producido por la planta que nos elabora nosotros colectores en Estados Unidos y México. Entonces tiene pues disponibilidad para que ustedes también los tengan si son distribuidores del producto. Así es como se ve una instalación de colectores en un tejado. Y para cerrar ya pues con ese tema de la piscina, cada vez que nosotros vendemos colectores para piscina, siempre ofrecemos el producto adicional que es la manta térmica y el enrollador. Siempre que se vendan calentadores para piscina, se debe instalar manta y enrollador para proteger el calor en las noches, para que no se vaya. Si no ponen esto, es muy probable que estos colectores el cliente le dé quejas y le diga que no alcanza la temperatura que quiere. Entonces siempre se debe vender a la par de sus colectores estas mantas, y por eso incluí esta imagencita acá. Nosotros hacemos pues la manta aquí también en Colombia, y los enrolladores algunos los traemos importados, otros los tenemos ya de fabricación nacional. Entonces siempre acordarse de pedirlos con los productos. Incluí esta diapositiva aquí para hablarles que adicionalmente a esos colectores que acaban de ver, esos tipos de calefacción, siempre, en el mercado pues existen otros modelos, como es este colector parabólico, que realmente es un gran espejo que irradia pues todo o concentra toda la radiación, toda la luz, y la pone en un núcleo, en este ducto central, que es donde se produce o se alcanzan temperaturas altas para crear vapor para poder mover turbinas. Es como una fuente de producción para una central eléctrica, pero pues también por el nivel de detalle o de limpieza que deben tener estos espejos, pues ustedes van a imaginarse la cantidad de tiempo que debe pues, solicitar o requerir del personal para mantener esto limpio. Y segundo, la idea es que esto produzca durante la mayor parte del día. Entonces tiene seguidores de sol, que son robotcitos o mecanismos que trabajan en orientación al sol, tipo un girasol, se van acomodando a donde siempre reciba la mayor radiación solar. Entonces son sistemas bastante costosos. Esto no es muy rentable pues para producción de energía, pero en zonas donde sea muy difícil funciona. Donde sea, hablo de un desierto, donde no se tenga la facilidad, por ejemplo, de tener una hidroeléctrica, pues se pueden utilizar estos sistemas, o donde las redes estén bastante lejanas, pero se cuente con una producción o con una radiación solar bastante intensa. En resumen, en función de la temperatura, pues van a ustedes a elegir el colector para sus clientes. Yo les hablaba en la invitación que hay aspectos importantes para ofrecer productos. O sea, no podemos ofrecer cualquier producto sin pensar o sin entender la necesidad del cliente, y una de las necesidades del cliente siempre las va a decir es la temperatura. Entonces, si estamos hablando de sistemas para vivienda, para duchas, pues no necesito más allá de 55 grados. Entonces los dos primeros de arriba me pueden servir, perdón, los dos de arriba de la parte derecha me pueden servir, o incluso los CPC o los de tubos de vacío. Si es para piscina, que estamos hablando de temperaturas de 29 a 30 grados, pues estaría bien los de plástico. Incluso para un jacuzzi que puede llegar a 40 grados, está bien el de plástico. ¿Sí? Que si desean, por ejemplo, instalar colectores de tubos al vacío para piscinas, pues es posible, pero hay que tener en cuenta esta misma producción tan alta de calor puede ser nociva para las piscinas, para las piscinas no tanto, sino para la infraestructura de la piscina, todas las tuberías. Por tanto, se debe diseñar muy bien el proyecto, se debe dejar pues una tolerancia a esa producción de calor, y tener sistemas, ojalá que trabajen 100% solares, para que mientras haya sol siempre esté trabajando la bomba. Es decir, desde ya esto les daría la entrada que un colector para piscina que trabaje con tecnología de tubos al vacío debería tener una bomba solar obligatoria para que no cree problemas futuros.
Eh, un catálogo rápido para que ustedes miren el producto, cómo se ve pues para presentárselo a un cliente. Esto es un resumencito de todos los que vimos, pero cómo se ve finalmente el producto. Estarían los calentadores de tubos al vacío de gravedad. Este es un modelo pintado, pero también lo tenemos en acero. Realmente ya todos nuestros productos han estado pasando de la lámina pintada a la lámina brillante y por aquí ya se puede ver uno, a ver, bueno, no tengo ahí uno brillante, pero creo que lo vimos en imágenes más atrás. Esto es un modelo de calentador de tubos, así es como se ve y todo lo que ven en blanco va a ser ya brillante en acero. Este es el modelo de placa plana, que también ya lo traemos en las dos formas, pintado y lo traemos en lámina brillante en acero. El calentador de recirculación forzada, así es como podría pues ver en un catálogo, los de alto volumen, los de piscina, y aquí hay una fotico de piscina utilizando placa plana, sí, también se pueden utilizar los de placa plana para calentar piscinas. Pues tener como algo más como base sería en climas, según el clima, escojan el colector también. Por ejemplo, si los climas son muy fríos, es preferible que utilicen colectores de placa plana o colectores de tubos al vacío para calentar la piscina. Y si los climas son calientes o templados, pues utilizar colectores de plástico. Pero pues uno diría, en un clima caliente, ¿para qué quiere uno calentar una piscina? Y si es necesario. Algunas piscinas, por ejemplo en hoteles, quedan metidas en la parte baja de los edificios y el sol es muy poco tiempo el que queda pues dando calor al agua, entonces se necesita calentar el agua de otra manera, o hay piscinas que están subterráneas, entre pisos, en sótanos, pues esto es la manera. En general, una piscina caliente es lo mejor, pues un confort que pueda presentar un hotel frente a una que no tenga calefacción de siempre mirar eso. El otro caso es, por ejemplo, las piscinas que son de uso para terapia, deben estar pues ya climatizadas. Esto es un modelo de cómo se utilizaría el colector de 50 tubos para un jacuzzi. Aquí hay un diagrama básico. Realmente es hacer pasar el agua del jacuzzi a través del colector y listo. Y les decía yo que utilizar una bombita de apoyo que sea solar. Esta es la bomba principal del jacuzzi, la que está al lado derecho, la que está la bolita con el triángulo, y al lado izquierdo la amarilla sería la bomba solar que vamos a utilizar para mover el agua del fondo del jacuzzi al colector y retornar a los inyectores. Eh, las cubiertas para la piscina que ya les hablé, pues hay varios modelos. Nosotros tenemos nacional e importada. La diferencia entre la nacional e importada son 3 años más de vida útil. La nacional resulta ser la que más dura, 5 años en promedio, y la importada está alrededor de 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe cambiar cada 2 años. ¿Y por qué? Porque pues el cloro la acaba deteriorando al final de los 24 meses. El colector placa plana, ustedes ya lo vieron allá, estas son las especificaciones, en detalle las pueden ver en las fichas técnicas. Esto quiero es que tengan una pequeña introducción a los productos. Ustedes con sus asesores van a tener la posibilidad de que les envíe un catálogo en PDF para que ustedes lo estudien con detalle, se los envíen a sus clientes. Viene con la marca de SunPower, que es la marca que nosotros ofrecemos, entonces no habría pues inconveniente en que lo compartan. Este es el colector de tubos, pero que viene con capilar para hacer calefacción de alto volumen o de recirculación forzada. Y los accesorios, todo lo que ustedes venden en los calentadores, que es como un sistema conjunto, un kit, lo pueden adquirir por separado como repuesto. Si ustedes quieren o se les avería un tubo durante la instalación o el transporte, ustedes pueden solicitar un tubo de esos, comprar un tubo extra. Tenemos las válvulas de seguridad para repuesto. Estas valvulitas hay que estarlas revisando porque puede que los animales la dañen, entonces hay que cambiarla. En general, todos los accesorios y los elementos de un tanque ustedes los pueden comprar eh, para poderlos ofrecer. Entonces, ¿qué ventajas nosotros ofrecemos frente a otras marcas que ustedes puedan tener opciones que ya se les haya presentado otras compañías a vender? Bueno, nosotros ofrecemos servicio personalizado, eso quiere decir que
Tenemos pues varios asesores especializados en productos de línea térmica, los cuales están disponibles para ustedes, pues darles todo el apoyo que necesiten en la parte comercial y algo técnico. No son ingenieros del todo, pero tienen mucha información y pueden estarles dando el apoyo en eso. Tenemos pues inventario, nosotros mantenemos un margen de inventario, un stock en Colombia amplio, entonces pueden contar para proyectos grandes, tenemos con qué atender. Soluciones personalizadas, ¿esto qué quiere decir? Que cuando los calentadores ya se vuelven de alto volumen para proyectos como hoteles, como piscinas, como procesos industriales, pues nosotros les podemos dar acompañamiento para que ustedes puedan hacer el trato y que puedan ir desde el diseño, desde lo básico hasta la parte ya de puesta en marcha, acompañados por nosotros. Tenemos, con respecto a eso mismo del acompañamiento, pues nosotros también tenemos para ese tipo de proyectos ya grandes, tenemos cómo prestarles, tenemos la infraestructura y la logística para prestarles el apoyo de instalación, de transporte, todo lo que ustedes deseen en ese caso. Entre lo que es el tema ya postventa, que nosotros lo hacemos y espero pues que ustedes que están en el negocio también lo ofrezcan, es el acompañamiento postventa durante toda la vida del equipo. Eso quiere decir que ustedes cada año pues llamen a sus clientes, a los que le vendieron un producto y le digan, tenemos que hacerle mantenimiento a ese equipo, ¿cuándo lo podemos hacer? Es un mantenimiento preventivo, eso es necesario para que su equipo le dé otro año más de buen servicio, es producción de calor, eso es ahorro de energía y al final es ahorro de dinero, pero si yo no le hago esos mantenimientos preventivos, pues voy a tener que después ir a hacer un mantenimiento correctivo que le va a alargar el costo o le va a quitar dinero al cliente. Entonces siempre tener ese programa de mantenimiento con cada uno de sus clientes, nosotros lo hacemos, ustedes deberían también integrarlo y estar pues como otra rama de su negocio, tener el mantenimiento preventivo y el correctivo que les va pues a significar más ingresos en este negocio. Al final de todo esto, si ustedes se ponen a comparar en la relación calidad y precio, nosotros, eh, yo le diría que somos o contamos con una línea de producción eficiente, tecnificada, nuestras plantas con las que trabajamos en China son unas plantas muy grandes, tienen capacidad para producir hasta 10.000 unidades mensuales, los tiempos de entrega con nosotros son máximo de 60 días y si ustedes van a hacer una comparativa en los precios, en la relación de calidad, tamaños, frente a los precios de la competencia, en este caso, nosotros lideramos esa parte. Sí, como les comentaba previamente, nuestros tanques vienen de capacidad nominal real y si se detallaron en algún momento les indiqué que nosotros hacíamos los tanques de presión, por ejemplo, con más tubos que lo recomendado por incluso el mismo diseño y esto es para que determinen que sí hay una diferencia. Si ustedes comparan un tanque de 300 litros, nuestro viene de 32 tubos frente a la mayoría que vienen de 30. Entonces eso no es gratis, pero nosotros lo tenemos pues claro que al final el que sale ganando en esto siempre tiene que ser el que trabaja vendiendo el producto y el cliente. Los dos salen beneficiados. Ustedes porque tienen un producto que no los va a hacer quedar mal y el cliente porque tiene la confianza en que ustedes sí le dieron el producto que quería, que él necesitaba. Hay criterios de selección. Llevamos una hora más o menos de charla. Voy, como les dije, esto va hasta las 5. Entonces voy a ver si alcanzo a pasarlas todas las diapositivas que había diseñado, que tenía listas para esto. Pero si tienen alguna pregunta, que por ahí ya vi que van hartas preguntas por el chat, yo al final, en 5 minuticos, pues dedicamos un tiempo para contestar preguntas. Voy a estarlas leyendo y vamos a ir revisando cada, cada pregunta con detalle. Entonces, en los criterios de selección siempre van a estar dos cosas importantes, es si se utiliza baja presión o alta presión, gravedad o presión o presurizado. Esto, eh, al momento de que ustedes van a vender un calentador, siempre tienen que pensar es las capacidades que tienen los equipos,
y cuánto debería entonces ustedes ofrecerle según la vivienda, según la cantidad de personas. Entonces, esto ya hay una tablita que recomienda una cantidad de agua. ¿Qué dice esta tabla en resumen? ¿Cuánta agua se gasta una persona para bañarse? Si esa persona está en una vivienda unifamiliar, si es un multifamiliar, si está en una clínica, si está en un hotel de 4 estrellas, 3 estrellas, un hostal sencillo o una pensión de pronto sin estrellas. Entonces, ustedes ya van a tener como un promedio de gasto de agua por día con una temperatura de 60 grados. Por ejemplo, ustedes van a mirar en esa tabla que un cuartel, hablo del edificio donde se alojan los soldados, no consume más de 20 litros por persona por día, y es porque ustedes ya conocen que los cuarteles, los soldados, los reclutas, siempre tienen un tiempo para bañarse muy corto, entonces eso ya le dice. También está el bajo consumo que se utiliza en las fábricas y talleres, que son las personas que salen del trabajo, terminan su jornada, se dan una ducha y salen ya para irse para sus casas. Entonces, esos consumen muy poco. Esa tabla hasta que queda ahí es una tabla que no me la inventé yo. Esta es una referencia del dictamen técnico de la CONVE que le dice pues cuánto es el consumo que debería tener una persona de agua caliente por día. En resumen, una persona para ducharse requiere unos 40 litros como mínimo, ¿sí? En promedio, si vamos a dejar para viviendas, hablemos de la casa donde vivimos con nuestras familias, contabilicemos 40 litros por persona, solo para el caso de las duchas, y si es para todos los usos de la casa, que son todos los usos, que también gasten en el lavamanos, en la cocina, en la lavandería, entonces tendríamos un consumo por persona de 100 litros de agua. Hay cosas, este webinar tiene un enfoque muy a la parte comercial, ahí hemos metido mucha parte técnica, pero lo comercial también es lo importante, y es que todos los que comercialicen esto siempre deben tener claro qué preguntarle a los clientes, qué deben saber pues para poder llegar a encontrar el producto que el cliente necesita, y es definir unas preguntas básicas como estas. Si su casa o el cliente, ustedes le preguntan si la casa tiene mezcladores en los baños. Esto es bien importante porque si la casa no tiene mezcladores, pues no es tan fácil instalar un calentador de ningún tipo, ¿sí? Entonces arranquen por preguntar eso. Si es una casa que puede ser de unos años atrás, ya de más de 30 años, ¿y qué es un mezclador? Pues es eso, cuando uno llega a las duchas y tiene la llavecita de fría y de caliente y que yo pueda mezclar. Si no tiene eso, hay que buscar otras opciones porque esto no sería como lo ideal, o hay que solucionar esto para poder instalar el calentador. Pero saliendo de eso, ustedes simplemente deberían saber cuántas personas viven en la casa y si alguna repite baño por el día. Si se baña 2 veces o 3 veces, o como todos, la mayoría de las personas que se bañan una vez y ya. Si el agua la utilizan en la ducha, en el lavamanos, en la cocina, en la lavandería o solamente en la ducha. Esto es lo que les indicaba antes para saber si se van con una tasa de gasto de 40 o de 100 litros por persona. Preguntas aparte de esas que pues se las puede responder la señora de la casa, la mamá, le puede decir estas cositas, no tendría tanto problema. Pero la parte ya técnica, se necesita saber, se necesita conocer algunos detalles. Ustedes le pueden decir que consulte con el plomero de ella, con su maestro de confianza o con el esposo, o si ella conoce la casa, pues ya le podría responder esto. Y es, si la casa tiene tanque de reserva elevado, que es ese tanque negro que vemos en las cubiertas, si en las duchas el agua fría llega desde ese tanque elevado, en el caso de que lo tenga, o si viene directo del acueducto, o si tienen un tanque, por ejemplo, subterráneo y lo impulsa un hidroflow, una bomba, lleva el agua hasta los puntos de consumo. Esto es importante saberlo. En el caso, por ejemplo, de todas las casas, yo siempre pregunto, sea para definir si es de baja presión o alta presión, yo siempre pregunto si hay diferencia de altura entre donde quedaría el tanque elevado y donde va a quedar el calentador. Si no hay tanque elevado, pues esa pregunta del tanque elevado no vendría al caso. Pero a veces no, empezamos por esta para llegar a conocer más un poco la instalación. El lugar donde quedaría el calentador debería estar por encima de las duchas en el mejor de los casos.
En el caso de gravedad es obligatorio, pero si se va a instalar un calentador de alta presión, pues esto no es tan importante, pero sí sería bueno dejarlo claro. Y si la casa tiene bombas que presuricen el agua, puede ser que tenga un tanque elevado, pero adicionalmente puede que tenga un presurizador para que el agua llegue con fuerza a las duchas. Entonces, esta pregunta hay que tenerla en cuenta porque es así como usted va a tener que definir su tanque. Si llega a ser con todo, que tiene tanque elevado, que de ahí cae el agua hacia las duchas, pero precisamente a la salida del tanque elevado pusieron un presurizador, ahí ya cambia la situación, entonces hay que tener claro todo esto. Esto es un caso, uno que yo siempre lo hago rápido, pero los dejo ahí en la presentación, ustedes lo revisen con calma. Sí, aquí lo voy a leer a la carrera, pero ustedes lo van a mirar en detalle. Ejemplo, un caso de un cliente que llame, dice, usted le van a preguntar si tiene tanque de reserva, dice que sí. Si hay diferencia de altura entre el tanque elevado y el lugar donde va a quedar el calentador, sí, que 1,5 metros. El lugar donde quedará el calentador está por encima de las duchas, dice que sí, que tiene 1 metro por encima de las duchas. Y pregunta uno que si tiene presurizador de agua en la vivienda, no, que si tiene tubería de agua fría y caliente en la vivienda, es decir, si existen mezcladores, que sí, y si la ducha, el agua fría llega desde el tanque elevado o llega desde el acueducto o desde un tanque subterráneo. Lo incluyo así porque pasa, hay instalaciones que son combinadas y eso, el agua cuando llega del acueducto también pasa por los puntos de salida y adicionalmente va y se almacena una parte. Entonces, esto hay que dejarlo claro. ¿Cuántas personas viven? En este caso, por ejemplo, la respuesta a esta diría que en un tanque elevado, la anterior pregunta, y la pregunta de la cantidad de personas que viven en la casa y cuántas veces se duchan por día. En este caso, viven 4 y se duchan una vez por día, y dice que el agua caliente solo se va a utilizar en las duchas. Esto, la respuesta a este caso, uno sería como un ejercicio rapidito así, entonces decían que eran 4 personas que solo utilizaban para duchas, eso ya me dice que el consumo sería de 4 por 40 litros por persona, que sería un total de 160 litros diarios, ese sería ya como el volumen del tanque, y respondiendo a las preguntas, decía que tenía tanque elevado, ahí lo vemos, que estaba 1,5 metros por debajo del calentador, y que el calentador está encima de las duchas. Ahí se cumple todo lo que acabamos de escuchar en la respuesta. Y esto sería un calentador con opción de con conexión a gravedad, es decir, un calentador de baja presión. Existe el segundo caso, que es todo lo contrario del anterior. El cliente dice que no tiene tanque elevado, que no hay diferencia de altura entre el tanque y donde quedaría entre el tanque elevado no hay, entonces la respuesta ya sería no, porque no hay lo otro. El lugar donde quedaría el calentador está por encima de las duchas. Dice que sí, que 1 metro. Es decir, que el calentador va a quedar en el techo, pero no tiene tanque elevado y va a quedar a 1 metro por encima de las duchas. Dice que tiene presurizador y dice que sí tiene tuberías para ambos usos, agua caliente, agua fría, y que el agua llega directamente del acueducto. En la cantidad de personas dice que viven 3 y que se duchan 2 veces por día todos. Esto adicionalmente dice que se utiliza agua caliente en todos los usos, la ducha, lavamanos, la cocina, la lavandería, en todo. Entonces, este caso, pues viene aquí el calculito a la derecha, 3 personas, como es para todos los usos sería 100 litros, esto que sería 3 por 100, y como dice que se bañan 2 veces por día cada uno, entonces por 2. Eso nos daría un total de 600 litros, 3 personas por 100 litros cada una, por 2 veces que se utiliza al día, sería de 600 litros. Esto, pues ya les sería el caso a ustedes de un equipo de presión y el modelo es ahí como se ve, con entrada de agua fría directo. ¿Qué se debería tener en cuenta al definir la instalación? Pues los materiales que usted va a utilizar. Según la temperatura, usted debe considerar el tubo que va a utilizar para llevar esa agua caliente. No vayan a poner un tubo de PVC presión Schedule 40 para llevar el agua caliente, porque eso, si se dan cuenta, ese no tiene más capacidad de 62 grados. O si van a meter el agua fría y se les ocurrió ponerle el cobre, pues no es que no se pueda, pero eso rentablemente no es para el cliente, económicamente no es viable, porque pues cuesta mucho más y mira las temperaturas para las que está diseñada el cobre. Entonces, para llevar agua fría, pues yo les recomendaría que utilicen el PVC de presión normal, el CW40, y para el agua caliente, pues el CPVC. Algunas personas prefieren utilizar tubería flexible, las que son de tipo pega al P, pero
realmente la que se debe utilizar, si vas a utilizar tubería flexible, es la que se llama PEX al PEX, que lleva foil de aluminio. Esto es para que soporte las temperaturas y con los años no se dilate, se mantenga. Estas pues son las capacidades de temperatura de cada tubo. Importante definir siempre la inclinación del tanque. Nosotros en Colombia estamos pues al lado más arriba del hemisferio, es decir, que estaríamos en el lado norte, pero estamos muy cerca realmente a la línea ecuatorial. Entonces, si consideramos para qué lado debería estar el calentador, nos es indiferente si lo vamos hacia el sur o hacia el norte, ¿sí? Lo que sí deben quedar importante es que el calentador ya tiene, en el caso de los autosoportados, ya tiene una estructura que viene simulando una inclinación de 20 grados. Entonces, al momento de ponerlo, pues yo debo garantizar que la base esté lo más plana que se pueda para que el calentador no se afecte esa inclinación. Si llega a quedar con demasiada inclinación, este calentador no sería de utilidad en Colombia porque pasaría de la capacidad. Ejemplo, de esto estoy hablando de que si el calentador se fuera a instalar en Chile, este calentador de 20 grados no sería el óptimo. O si se va a utilizar en China, por ejemplo, ahí ya se utilizan inclinaciones de 45 grados o un poco mayores. Entonces siempre tratar de poner lo más plano la base para el calentador, y al lado de eso pues viene este ejercicio de la casita apuntando al sur. Es para que ustedes miren hacia dónde puse la punta de los tubos, la que va bajita. Siempre aquí en este caso la puse que queda apuntando para el sur, y eso es lo ideal. Y en el caso de que la casa tenga el tejado contrario, que el sol esté en la misma dirección de las pendientes del tejado, pues yo debería buscar que el calentador me quede perpendicular a esa línea. Siempre el calentador me debe quedar buscando la mayor tiempo posible que el sol le esté dando encima. Aquí se explica un poco más eso. Entonces, si miran la punta de los tubos, la parte inclinada va siempre para el sur y el sol va contrario a esa punta. Eso es lo ideal. Así es como ustedes deben tener en cuenta cuando instalen no solamente calentadores, energía solar en general, en este hemisferio, en este punto donde estamos nosotros ubicados. Si usted está en Italia, esto no le sirve, entonces no lo tenga en cuenta. Si no está en Colombia, esta sería la parte que usted debe tener en cuenta para instalar. Hay siempre la pregunta cuando yo estoy haciendo estas charlas, y es, ¿y si la gente ya tiene, si el cliente ya tiene un calentador de paso en su casa o un calentador? Pues de paso existen calentadores eléctricos y de gas. ¿Qué pasa si el cliente ya tiene esto? ¿Le podemos vender un calentador? Sí, claro, se pueden derivar y se hace una instalación mixta que inicialmente el agua sea producida, el agua caliente la maneje, pues se produzca en el calentador solar la calefacción, y si llegase a faltar se utiliza el calentador tradicional como una opción adicional, ¿cierto? Pero es totalmente integrable. Entonces, si el cliente ya tiene, pues es hasta mejor porque no van a tener ustedes que buscar tanto las tuberías, porque siempre están en un lugar y es abierto, normalmente en los patios, en las cocinas, en la parte más abierta donde ustedes van a poder llegar con tuberías sin problema a conectarse en ahí. Esto es trabajo en alturas. Importante que sus técnicos, hablo de las empresas que están aquí, y si hay técnicos, no olviden que esto es trabajo en alturas y ustedes deben tener todos los elementos de seguridad para trabajar en alturas. La herramienta básica de un plomero son sus llaves de tubo, nivel, y los materiales, pues las herramientas de mano que se necesitan para trabajar. El taladro, brocas para fijar los elementos al techo o a las paredes, y estas dos cositas de abajo ya son, la del lado izquierdo es un soplete para hacer soldadura de tuberías en cobre, y la del lado derecha es una máquina de fundir, es una máquina para sellar tuberías. Ahora en el mercado se consiguen unas tuberías de alta capacidad de presión que son resistentes a altas temperaturas. Entonces usted podría hacer con un solo tipo de tubería, podría hacer toda la instalación tanto de fría como de caliente, pero necesita una máquina de estas, una primero que venga con cortador y otra que venga con sellador de polímero, para que ustedes puedan hacer toda la fusión de esas puntas con los accesorios sin utilizar pegantes.
Con los calentadores siempre hay partes que pueden ustedes necesitar. Estos son los equipos adicionales. Entonces, ¿qué es esto que ven en pantalla? Es un kit eléctrico de apoyo. ¿Cómo así? Si el calentador es solar, ustedes lo pueden vender con un sistema de apoyo eléctrico. Esto quiere decir que los tanques vienen adaptados con un orificio para poner una resistencia y para poner un sensor de temperatura para que ustedes, imagínense, los 365 días del año, no todos hace sol. Hay una semana o 2 semanas en el año que están pues quedando muy cortas de radiación, llueve mucho y en ese caso pues el calentador no alcanza los 50 grados que uno esperaría y yo lo que hago es decirle al cliente, llévese un kit eléctrico de apoyo que le va a servir en primera medida cuando tenga pues días lluviosos durante la semana, muchos días seguidos, y segundo, si llega a tener, por ejemplo, visitas y hay personas extra en la casa que necesitan agua caliente, y yo tenía un tanque diseñado para mis 4 integrantes de la familia, pues yo con este equipo tendría el apoyo para darle el calor a los otros 2 o 3 que me visiten, sea el fin de semana o sea un mes que venga un familiar de visita. Cuando los calentadores de presión en este caso, superadas las 86 libras, se dispara la válvula de presión, la de seguridad, ustedes van a empezar a ver que se riega el agua en la parte de arriba donde se alimenta el calentador. Esto van a necesitar regular esa presión de entrada. 86 libras es una presión bastante alta para una vivienda, pero es increíble que aún hay sitios donde la presión puede llegar a 120, 130 libras. Específicamente en las zonas rurales ustedes van a encontrar que la presión es altísima. En algunos casos el agua, aunque viene de un reservorio elevado, está por allá a más de 100, 150 metros y eso ya es una causal para que la presión de llegada a los accesorios de la casa sea de más de 100 libras y eso es un problema al final. Entonces se puede utilizar estos reguladores que se deben instalar o en el calentador o de ser posible en la casa para que no afecte más elementos de la casa. Regularmente cuando la presión es tan alta, las duchas, las cisternas, todo eso resulta dañado con el tiempo. Cuando los casos contrarios, en el caso anterior era cuando la presión de la llegada es muy alta, pues estaría un problema. Pero cuando la presión es muy baja, por ejemplo, para un equipo de presión, pues uno debería meter, ya compraron, por ejemplo, el cliente un equipo de presión y no le está llenando bien porque no se alcanza a llenar por falta de presión, se le podría meter un presurizador o caso adicional, a la salida del agua caliente de un calentador, por ejemplo, de gravedad de presión, está en una vivienda que tiene duchas muy alejadas del calentador, estoy hablando de más de 20, 25 metros, pues va a ser un inconveniente llevar el agua caliente y que salga con fuerza en las duchas. Entonces se recomienda utilizar un presurizador de red para aumentar la presión o el caudal del agua caliente. Este elemento yo se lo recomiendo que siempre lo utilicen en sus calentadores. Es una válvula de premezclado. Es una válvula realmente que le va a dar tranquilidad y seguridad en la casa a las personas. Si hay, por ejemplo, niños pequeños que se puedan quemar con el agua, pues es mejor procurar que esto no pase. Los calentadores, como les decía, pueden alcanzar temperaturas de 70 80 grados y esto es nocivo para la piel. ¿Sí? Y a quién no le ha pasado que abre la parte de salida de agua caliente y sale el agua que a una temperatura altísima. Y si esto lo hace de pronto un menor que no alcance a cerrar rápido la llave, se alcanza a quemar y esto pues nadie quiere un problema de estos encima, ni la familia del menor, ni los que le vendemos estos equipos, porque de pronto nos van a venir a reclamar de por qué no hicimos una instalación que protegiera a sus hijos. En Europa esto, por ejemplo, ya es obligatorio en todas las viviendas donde instalen calentadores, debe llevar una válvula de mezclado. Esta adicionalmente les va a ayudar a contener el agua caliente en el tanque y a que se minimice su salida, su gasto. Entonces, la proporción es que la válvula les va a ahorrar, normalmente si ustedes abren la llave caliente, pues iba a salir todo el agua a los 70 grados. Con una válvula de mezclado programada, por ejemplo, a 38 a 40, va a llegar ya el agua lista para el uso o con un poquito más de calor, pero allá usted la puede ya mezclar y bajar lo que le guste. Eso es ya evitar el desperdicio de agua caliente. Entonces, ténganlo en cuenta, no cuesta mucho y ayuda a tener seguridad y a ahorrar el agua caliente. Esta tablita es algo para que ustedes evalúen sobre qué es agua caliente realmente. Si yo hablo de agua caliente, pues
depende del uso, pero si es para bañarme, el agua caliente depende de si la va a usar un niño o si la va a usar un abuelo o si la va a usar un adulto. Esto, pongámoslo en referencia únicamente con los niños y los adultos. Si es un niño el que se va a bañar, él encuentra que los 37.5 grados es un baño agradable y los 39 ya es un baño caliente. Pero si miran en la parte izquierda, esos mismos 37.5 grados para un adulto es un baño aún tibio, no está caliente, no está listo para el agua para bañarnos. Lo siente mucho más, el calor lo siente, lo percibe mucho más rápido un niño, pues por la textura de su piel, el espesor, la cantidad de grasa que tiene en su piel, no va a sentir tan, tan, tan fría el agua, la va a sentir muy real, la temperatura real. Mírense, por ejemplo, fíjense en las temperaturas de exposición. Si llegase a salir agua a 41 grados y le caen en la espalda a un niño le cae en la espalda, eso él va a sentir que esto ya está muy caliente para él. Pero si esto mismo sucede con un adulto, le va a parecer que está caliente el agua, pero no como al punto de quemarlo. Y si se fijan más abajo, entre los niveles de exposición, si a un niño le llega a caer agua a 55 grados durante 10 segundos, ya es quemadura. O sea, a partir del 11º segundo y, ¿por qué no? Antes, ya va a sentir que se quemó. Entonces hay que tener pues, precaución en esto, porque 55 grados es una temperatura que normalmente bota un calentador, ¿sí? Y con que un niño se exponga al menos 10 segundos a eso. Miren, el de 60 grados, con un segundo que se exponga ya hay quemaduras. En el caso de un adulto soporta más, soporta hasta 5 segundos. Entonces, ahí se las dejo para que la revisen con calma. Se terminó la presentación, pero me van a traer de pronto las preguntas. Aquí ya las tengo. Entonces voy a empezar a responder preguntas. A ver, dice Albert Berríos. Hola, hola a todos. Valerie, Albert, Dariel, Vicente, César, gracias a todos por ingresar. No olviden suscribirse. Vamos a estar haciendo más webinars y vamos a estar publicando todo nuestro contenido aquí. Vamos a estar subiendo videos que pueden ser de utilidad para sus negocios. Entonces, suscríbanse para más contenido. Valery Vega dice, el tubo tiene una división interna, dos cámaras que permite hacer esa circulación. El tubo de vacío viene con realmente son dos tubos en uno. El agua solo va a contenerse dentro del tubo más el interno. El tubo externo no tiene ningún contacto con el agua en el caso del vacío y lo que tienen entre ellos dos es el mismo vacío que pues por eso se llaman así tubos de vacío. Ese vacío es el que al final hace que la radiación se amplifique y que el calor se vuelva más intenso, que esté más rápido el agua caliente, que se amplifique este calor para que se transfiera al agua. Dice Vicente Mera, ¿qué pasa en un calentador de gravedad si el agua no se la utiliza? Gracias. Vicente, los calentadores de gravedad normalmente, si se dieron cuenta en las primeras diapositivas, tienen una eficiencia mayor que cualquier calentador. Hay que tener en cuenta que ese calor acumulado pues va a llegar a ser nocivo en algún momento, nocivo para el mismo equipo. Ellos tienen un exhausto en la parte derecha, como ven en las imágenes, ellos tienen un tubo que queda abierto a la intemperie, a la atmósfera, y por ahí liberan los gases y los excesos de temperatura. Pero contener el agua, imagínense que en un día este calentador pasa en Bogotá de 20 grados, de 16 grados, de 18 grados, 16 a 55, 60 grados en un día. En el segundo día de acumulación puede llegar a alcanzar los 100 grados, ¿sí? Y él se está refrigerando constantemente al liberar todos estos gases, pero al final, después de una semana, 2 semanas, esto ya empieza a ser nocivo para los cauchos. Los cauchos de silicona, que son los empaques que evitan que el tubo va a ingresar al tanque y va a quedar sellado con estos empaques, pero pues estos se pueden ir dilatando por el exceso de temperatura.
Esto no es un problema que no tenga solución. Lo que pasa es que va a costar y va a empezar a notarse que se le sale el agua por los tubos, por el exceso de calor. Entonces, lo mejor en cualquier calentador solar, lo mejor es que ustedes, si no van a estar disponibles en la vivienda o el cliente suyo va a salir de viaje durante mucho tiempo, háblese de un mes, 2 meses, y va para el exterior, es mejor mandar a cubrir ese tanque, lo posible con que lo tapen con algún elemento, una polisombra, que es lo más económico del mercado y es lo más sencillo de hacer, es solicitar un servicio técnico, que vaya una persona, se suba, tape y evite que se sobrecaliente el equipo, y 3 días antes, 2 días antes de que la persona regrese, que vayan y lo hagan destapar para que se vuelva otra vez a poner en uso. Si llega a ser, por ejemplo, una casa de descanso de fines de semana, normalmente yo lo que les recomiendo es que las personas que le hacen el mantenimiento a la vivienda gasten esa agua para el uso de los pisos, para lavado, para lavar la ropa, para limpiar los pisos. No se deje acumular. Hay ya personas que aprendieron o manejan esto muy bien. Simplemente el señor de mantenimiento, la señora que asea la casa, porque una casa pues de estas de campo sí no creo que pase más de 8 días sin que las personas vayan a hacerle revisión. En ese momento vienen y sacan agua del calentador, utilizan en el gasto ahí para el aseo, y esto libera el calor y no hay ningún problema en esas casas. Pero ya pensándose más de un mes, es mejor tapar el equipo. Eh, dice Manuel Ríos, buena tarde, pueden compartir las memorias, claro, Manuel, solicítalas ahí Catherine ya lo tuvo ahí en cuenta para enviarle, listo. Diligencia al formulario y te enviaremos, ahí está, en ese formulario para que les envíen las diapositivas. Dice, ¿en qué iba aquí? Álvaro Ibarra, en clima frío, cuál de los calentadores para duchas tiene mayor rendimiento? Y para zonas con mayor temperatura ambiente, ¿cuál sería el recomendable? Todos los calentadores, si son para duchas, las tres versiones que les presenté, hablo de los autosoportados, hablo del de gravedad, que es de tubos al vacío, que el agua se calienta dentro del tubo, el de presión, que va con heat pipe, con cabezal, y el de placa plana, le quedarían muy bien en cualquiera de las zonas para duchas, ¿sí? Si usted prefiere un agua más caliente, incluso para el uso en la vivienda, yo le recomendaría que utilice los de tubos al vacío. Pero si usted es para un uso normal de duchas, yo le recomendaría que compre el de placa plana. ¿Qué ventajas tienen los de placa plana frente a los de tubos al vacío? Miren, la durabilidad de un tanque de una placa plana frente a un tubo al vacío es casi el doble, ¿sí? En estos momentos hay calentadores instalados en Bogotá que tienen alrededor de 40 años, 35 años, de 35 a 40 años de instalados. Estoy hablando de los calentadores que hay en el Tunal, por ejemplo. Estoy hablando de calentadores que hay en Ciudad Salitre. En Medellín hay calentadores placa plana que todavía están operativos. Esto le habla muy bien del tipo de funcionamiento de una placa plana. ¿Y cuál es y por qué duraría tanto? Es que, como les comentaba, los tubos al vacío, pues es extraer todo el aire que tiene, todo el oxígeno que tienen entre esos dos cristales, extraerlo y sellarlo. Pero el vidrio con el tiempo pues va perdiendo su firmeza, su dureza, y va haciendo que se pierda ese vacío, y puede ser que en unos 10 años, 12 años, ya no tenga el vacío, y el tubo ya reveló, ya el oxígeno entró, la parte plateada reveló, se puso blanca, y este tubo ya no quedó haciendo pues la misma eficiencia de producción de calor. El placa plana no tiene ese problema. El placa plana es la caja que ustedes tienen allá y el mantenimiento es mucho más rápido. Entonces, por eso, además que los costos frente al de vidrio, pues frente a los de tubos, son más económicos los de placa plana. Entonces, siempre miren que si es una vivienda normal, que puede estar el agua a 50 grados, el de placa plana para climas fríos está bien. En Bogotá puede funcionar sin problema. Si ustedes quieren algo que trabaje mucho mejor, mucho más efectivo, o si es, por ejemplo, un páramo, yo les recomiendo que lleven los de tubos al vacío y ojalá el de gravedad, que es el que más temperatura alcanza porque la calefacción es directa. En el de tubos al vacío con cabezal o heat pipe, la calefacción es indirecta,
también funciona, pero le da más eficiencia el que es de calefacción directa, el de gravedad. Dice Dariel 650, excelentes productos del servicio. Hombre, gracias Dariel por tu mensaje. Dice Xiomara Roa, gracias Xiomara por estar presente. Jorge Villate dice, ¿cuántos vatios hora de consumo tiene ese apoyo eléctrico? Jorge, la resistencia de apoyo de los calentadores es de 1500 vatios y trabaja a 120 voltios, ¿sí? Ese, normalmente un contenido de un tanque de 150 litros trabaja a la resistencia alrededor de 30 minutos, de 20 a 30 minutos, dependiendo pues de la temperatura inicial del agua. Y esto pues, le puede representar alrededor de unos 500, 750, alrededor de unos 500 vatios, medio kilovatio, o sea, lo que traducido en pesos son como 450 pesos si lo pasáramos al costo Colombia. Jorge, el arquitecto, listo. En caso de una comunidad adecuada al uso de los colectores plásticos. Jorge, en Ráquira es mejor en este caso que utilices los colectores de tubos al vacío, el de 50 tubos, es el elemento que más apoyo te va a dar para calentar esa piscina, pues la va a llevar a una temperatura muy agradable y la zona de Boyacá en la que estás, pues tiene bastante brisa. Si ponemos colectores de plástico, van a ser livianos, pero vas a tener que multiplicar el área por lo menos al triple de lo que necesitarías para hacerla con colectores de tubos en vidrio. Entonces, además de eso, hay que considerar que las corrientes de viento no vayan a caer directamente sobre el colector. Habría que tener antepechos en los bordes del tejado para evitar que el frío, pues que el viento frío se lleve el calor. Entonces, lo mejor en este caso para zonas como Boyacá, como Ráquira, que son frías, es tener colectores de tubos para calentar esas piscinas. Listo. Creo que esas eran todas las preguntas. Les agradezco mucho por acompañarnos. Bueno, aquí otra pregunta. Mientras cargan algunas más, entonces los invito a que si tienen más dudas, pues las hagan a través de sus asesores, las personas que ya conocen nuestro negocio, que ya han trabajado con nosotros, pues los invito a que sigan preparándose, a que sigan conociendo los nuevos productos. Les indicaba yo que ya había llegado un control de temperaturas con Wi-Fi. Esto es bastante útil para, por ejemplo, los casos de los calentadores de alto volumen que hay que estarle dando monitoreo porque son usos comerciales y esto pues son de más delicados. Hay que garantizar el confort del agua sí o sí. En la casa pues yo soporto de pronto si se baja la temperatura un día pues yo no tendría tanto problema, pero si llega a ser en un hotel esto no es permisible y vamos a quedar muy mal con nuestros clientes, entonces no se recomienda pues que nos arriesguemos y tener un monitoreo desde nuestros negocios, de nuestras oficinas, va a ser muy práctico. Para los que es primera vez que conocen de NASA de Colombia, nosotros estamos ubicados en el municipio de Cota, al pie de la zona industrial que queda por Siberia. Nuestras oficinas quedan aquí en el pueblo directamente y nuestras bodegas quedan ahí en Siberia hay una y en Funza tenemos otra para pues cualquier tema de entregas. Vincularse a este negocio no es difícil, lo que necesitamos es que pues uno nos envíe la información, los documentos que se necesitan para registrarlos como clientes, que sean distribuidores. Nosotros procuramos ser únicamente importadores y distribuidores de mayoristas y que ustedes sean los que atienden los clientes finales. Esto es ese es nuestro negocio, es ese, venderle a empresas que se dediquen a instalar y nosotros únicamente ser los proveedores por mayor. Si usted quiere preparar en la parte técnica a sus técnicos, a sus empleados y quiere que hagamos un ejercicio de armado de equipos, pues podemos programar una sesión aquí ya, por ejemplo, en la oficina para que vengan y hacemos un ejercicio de armado en vivo y en directo, sacamos un tanque, hacemos todo el proceso de ensamble tubo por tubo, armamos la estructura, miramos digamos que los aspectos que deben tener en cuenta ya en temas de plomería, lo mismo que hablamos en
estas presentaciones, lo que viene en estas diapositivas, pero ya verlo en vivo y en directo, cómo sería el proceso. Para la parte ya digamos que ya se logran tener claros los aspectos del negocio y lo que ustedes quieren, y si les llamó la atención y lo quieren seguir desarrollando, lo van a desarrollar. Nosotros les damos apoyo logístico, nosotros tenemos vehículo para entregas en Bogotá, tenemos pues cómo hacer, cómo organizar que ustedes tengan despachos nacionales. Si ustedes quieren hacer el proceso de dropshipping o de vender desde sus negocios y que nosotros entreguemos directamente al cliente, también lo podemos hacer. Entonces, es básicamente que se pongan en contacto con el asesor, expliquen todo esto. Para casos ya especiales o específicos, proyectos grandes de alto volumen, a través de su asesor envíen toda la información. Nos vamos a revisar el proyecto internamente y vamos a estar comunicando. Si usted necesita apoyo para algún un proyecto grande, nos hace saber, programamos una visita o bueno, eso ya son cosas que se manejan ya entre ustedes y el asesor y estamos pues a su disposición, nuevamente les digo. Continuemos ya para terminar aquí, dice Álvaro Cuellar, el presurizador puede ir ubicado después del tanque. En el caso de los calentadores, sí, si es el de gravedad, puede ir después del tanque. Esto es un presurizador, ojo que no se confunda con una bomba adaptada para presurizar, porque les va a dar un problema. Las bombas, los presurizadores realmente hacen es un pequeño aumento de flujo y de presión, pero son automáticos, se gradúan solos. Las bombas tienen la tendencia a que van a succionar hasta que ya no más. El presurizador en este caso testea el agua antes y después. Entonces, si se queda seco la tubería que alimenta el presurizador, él se va a apagar. Mientras que las bombas que son adaptadas para presurizar, por ejemplo, un hidroflow de vivienda que pueda ser de 1 pulgada, de 3/4, van a jalar muy fuerte, a succionar muy fuerte, y si llegase a presentar que se les queda sin agua al calentador, si llega a faltarle el suministro de agua fría, puede llegar a averiar un tanque, por ejemplo, de gravedad. Entonces, que sea, si van a utilizar como el de la imagen que estaba ahí, que es un presurizador mini, que le puede servir de uno, hay para modelo para un baño, hay para 3 baños y hay uno más grandecito para 5. En este caso, siempre tengan en cuenta eso. Perdonen un segundo, yo pongo algo aquí para, ya, pongamos esta que me gustó harto. Entonces, les decía, bueno, entonces en resumen, Álvaro, si es un tanque de gravedad, yo te recomendaría que el presurizador vaya después del tanque, es decir, en la salida de agua caliente y no antes, porque va a pasarse de las 20 libras el ingreso y pues va a empezar a botar agua. Y si va a utilizar, que sea entonces un equipo mini, que no sea de tanto aumento de presión, sino que más aumente el flujo. Si llega a ser en los equipos de presión, puedes poner el presurizador antes de la entrada de agua fría para que aumente el ingreso de agua fría y salga el agua caliente con la misma presión. Entonces, en los de gravedad lo pondrías después en la salida caliente y en los de presión lo pondrías al ingreso del agua fría. Para control de presión sobre un calentador presurizado, ese sería el regulador de presión que yo les indiqué, que viene con un manómetro y ese lo puedes graduar para que quede por ahí a unos 50-60 PSI para que no tenga ninguna fuga, no tenga problemas. Pueden existir variaciones de presión, entonces si el calentador tiene un tope de 86 libras, yo siempre recomiendo que se estén sobre los 50 y pueda que en la noche, si es una red rural o pública, puede que la aumenten de presión, la gente cierra todos sus grifos al tiempo y se sube la presión, entonces puede que empiece a botarse, es mejor dejarla con una tolerancia amplia de unos 30 libras. Para curso de instaladores, ¿cómo nos programarían? Eso sería para el caso de los de armado. En este caso, Termisistemas, organízate con la persona que te esté atendiendo y yo ya verifico aquí quién tiene a Termisistemas en su lista como asesor y puedes venir o enviarnos los técnicos acá, o si son pocos, pues organizamos con otra empresa a la par
y hacemos el ejercicio de armado acá, que ya lo hemos hecho varias veces y es todo un éxito porque la gente ahí, sobre todo los instaladores, aclaran muchas de sus dudas, que son los que al final van a estar pues allá frente al cliente, encaramados en un tejado y empezar a tener sus inconvenientes cuando se encuentran cosas que no entienden o les falta información para el armado. Ahí es muy práctico en eso. Los de comercial, yo pensaría que con esta charla les queda muy claro muchas cosas, pero si también quieren venir, pues perfecto. Dice Álvaro, lo que pasa es que el tanque le da presión al agua también y la entrada de esta posterior y la entrada de esta posterior a esta. A ver, lo que pasa, lo que pasa es que el tanque le da presión al agua también y la entrada de esta posterior a esta. Bueno, yo creo que ya esta pregunta quedó respondida con lo que te aclaré ahorita, pero vuelvo y te digo, si le vas a poner un presurizador a un calentador, en el caso de los de que vienen autosoportados, que son por ejemplo por gravedad, no le puedes poner mucha presión al tanque a la entrada, ¿cierto? Se la debe poner es uno al agua caliente para la salida, porque ahí es donde se necesitaría que llegue el agua caliente a los baños fuerte. Si es uno de presión, uno presurizado, estos que vienen con sella 86 libras, se puede poner antes y el agua fría va a impulsar. Si la casa puede permanecer con presión en todo lado, yo le recomendaría que la presión vaya incluso a la entrada de la casa para que todos los usos tengan agua con la misma presión y el calentador pues no sería la excepción. Todos van a mezclar muy bien en las duchas y esto le va pues, a mejorar todo. Puede también un tercer caso en el que el calentador de gravedad no le alcance a llegar el agua porque se encuentra muy lejos el tanque o más bajo que donde quedaría el calentador. Ahí se podría utilizar una bombita de estas de aumento de presión y tendrías que graduarla para que el aumento llegue hasta un punto que no se bote el agua o si llega a presentarse, poner un reguladorcito para que la logres controlar y no se pase de las 20 libras. Pero esto sería, por ejemplo, una opción cuando el calentador puede que llegue a quedar más alto que los tanques de almacenamiento, que a veces pasa eso en las viviendas. El tanque tiene una estructura más baja que la cumbrera del techo. Entonces puede presentarse eso. En ese caso sería así, ponerle el aumento, la bombita, pero habría que poner un regulador. No es recomendado. Es mejor pensar en modificar la instalación y darle presión a toda la casa. Listo. Don Pablo, César, don Álvaro, cualquier otra duda adicional, pues los dejo pues con la invitación. Suscríbanse al canal, vamos a seguir subiendo información, vamos a estar subiendo todas las presentaciones que hacemos, vamos a hacer una capacitación extra para usos industriales, para esos hoteles, aquí lo toqué como tema, pero lo voy a enfocar en la siguiente para que todos sepan instalar esos calentadores de alto volumen de recirculación forzada, que son un poco más complejos y necesitan ya pues estar muy bien preparados para irse a enfrentar con un cliente de estos. Esto ya estamos hablando de negocios que superan los 70, 80 millones, en el caso por ejemplo de un calentador de apenas 2.000 litros, y pueden llegar a hacer casos de una clínica que les pida un calentador de 20.000 a 30.000 litros o una industria. Entonces, vamos a mirar ese en la siguiente para que ustedes tengan más armas para atender este tipo de negocios. Mientras tanto, están apoyados por nuestro equipo para cualquier duda. Les quedé viendo la cámara el día de hoy porque tuve un problema aquí técnico con la computadora, pero quedamos pendientes para la siguiente. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos pronto.